Saludos. Hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Autismo, el podcast para nuestra comunidad del autismo en español. Y hoy yo tengo el honor y privilegio de entrevistar a un gran amigo y un gran luchador para nuestra comunidad del autismo y de la neurodiversidad. Él es profesor en lo que es la materia de educación física, él es especialista en el autismo y la neurodiversidad. Y tengo aquí este gran invitado que viene desde Argentina y es argentino, mi querido amigo, el profesor Eduardo Sotero, el profesor Edu. Profesor, gracias por estar aquí en mi podcast, te agradezco mucho. Gracias, Tony. Igualmente encantado de poder charlar otra vez con vos y bueno, también darnos a conocer a la comunidad, ¿no? A todas las personas que te siguen y te escuchan. Sí, sí, y eso, te prometo que esta vez vamos a tener un poco más de tiempo que con lo que tuvimos en la televisión. Yo te prometo. Eh, Eh, Profesor Edu, te agradezco mucho. Un honor de tenerte aquí. Tu trabajo con nuestra comunidad, tú estás muy activo en las redes sociales y no solamente tú estás simplemente en las redes sociales, sino tú estás en la comunidad, especialmente ayudando a nuestros seres queridos autistas y neurodiversos. La pregunta que yo quiero empezar contigo es, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue tu motivación en entrar en este campo del autismo y de la neurodiversidad, especialmente como profesional o profesora de educación? Sí, en principio la realidad que fue una casualidad porque el primer trabajo que yo tengo después de recibirme de profe de educación física es en un centro educativo terapéutico, le llamamos acá en Argentina, que trabajamos con personas autistas con niveles de apoyo alto, con jóvenes adultos. eh, y entonces fue una casualidad. Y en esa primera entrevista, cuando me empezaron a decir de qué se trataba el trabajo, que era para que los jóvenes vayan al club, a hacer actividad física, a hacer natación, salir también a hacer actividades recreativas al aire libre, ir a un shopping. La verdad que a mí se me abrió todo un mundo y mucha curiosidad porque yo tenía ese estereotipo de la persona autista que estaba, digamos, mirando la pared y que no le interesaba el mundo o estaba en otro mundo, ¿no? Como dicen, suelen decirse cada vez menos, por suerte. Entonces, esa fue como la entrada, ¿no? Y después, a medida que fue pasando el tiempo, me terminé dando cuenta que empecé a unir, a hilar cosas que me gustaban, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo social, comunitario, trabajar también con personas que lamentablemente tienen menos oportunidades que otras, darme cuenta en ese momento, ya hace unos 18 años atrás, que a veces la única persona que tenía ese chico o esa chica para poder acceder a ir a una plaza, a ir a un parque, a ir a un shopping, a ir a un cine, era yo o éramos los que trabajábamos con él, ¿no? Y entonces todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de intereses que yo ya venía y traía conmigo, bueno, se unieron en este caso con la comunidad autista y con las familias también, ¿no? Creo que tuvo que ver con eso. Hoy, después, en retrospectiva y después de muchos años, me doy cuenta que fui uniendo un poquito todos esos intereses. Estudié educación física por porque creo que la educación física impacta, sobre todo en la escuela, en la comunidad donde uno trabaja, ¿no? Y tiene una responsabilidad social. Entonces, ahí terminé uniendo todas mis pasiones y mis gustos y mis intereses en este trabajo tan lindo que, bueno, ya como les comentaba, lleva muchos años. Exacto, y tu trabajo ha sido espectacular, ¿sabes? Porque has creado una área en la cual, ¿sabes? Muchas veces la educación física, honestamente, o sea, se tiene que hablar más de lo que es la educación física porque es bien importante. No es solamente hacer ejercicio o ir para una cancha de baloncesto o un campo de fútbol. Es más allá. Hay diferentes aspectos mentales, emocionales, eso puede decir espiritualmente en la educación física, especialmente en Mm. nuestra comunidad de personas con autistas. Dinos, profesor, qué importante es la educación física en el desarrollo y la capacidad de las personas autistas. Bueno, o sea, ahí vos lo decías como perfecto, ¿no? O sea, está muy asimilada la educación física al deporte o a la actividad física y el ejercicio, ¿no?
Y la educación física provee también otro tipo de beneficios que salen de eso, que sabemos que también son importantes, ¿no? El poder acceder a un deporte también facilita la vida social, el poder hacer ejercicio de actividad física nos facilita tener un buen bienestar físico. Ahora, cuando uno de repente empieza a investigar y empieza a trabajar sobre modelos de calidad de vida, en este caso en personas autistas o con alguna discapacidad intelectual también, digamos, porque hay modelos de calidad de vida hoy que se han trabajado mucho, cuando uno empieza a darse cuenta y a poder entender las distintas dimensiones de esos modelos de calidad de vida, te das cuenta que la educación física termina impactando en la gran mayoría, ¿no? En la dimensión que tiene que ver con el bienestar físico, con el bienestar emocional, con el bienestar, digamos, también con las oportunidades de inclusión y participación social. ¿Por qué? Porque, bueno, la actividad física, el juego y el deporte se hacen en un parque, se hacen en un club, se hacen en instituciones sociales, se hacen en lugares donde hay chicos con otros chicos. Y en este sentido, cuando uno también investiga de, bueno, qué evidencia científica hay hoy en día respecto a la actividad física y al autismo, bueno, también nos encontramos que hay un trabajo muy importante que tiene que ver con un metaanálisis, eh, donde también se empieza a evidenciar que la actividad física y la educación física ayudan para disminuir las conductas repetitivas, estereotipadas, como les decía, ayuda a la regulación emocional, ayuda también a facilitar habilidades de sociabilización, porque bueno, como les decía, la actividad física o la educación física se hace en una institución deportiva o se hace de repente en un parque que también hay chicos y a veces cuando esos chicos te ven jugar con ese chico autista y te ven con los materiales, se quieren meter a jugar y vos les decís que sí, y ese chico que con autismo que tal vez no tiene oportunidad de jugar con otros chicos en la escuela o en otros espacios y lo hace en tu contexto donde sabe que hay apoyo, donde sabe que vos comprendés lo que le puede llegar a suceder y se da cuenta que está jugando con otros chicos, también le cambia lo emocional, ¿no? Sobre todo la autoestima, ¿no? Trabajar mucho con los chicos la autoestima. Sabemos que la actividad física regula el sueño, disminuye las conductas desafiantes o disruptivas, como se dice comúnmente. O sea, los beneficios muchas veces que da la actividad física y la educación física, cuando uno los lee detenidamente, dice, bueno, yo quiero todos estos beneficios para mi hijo, ¿no? Que tenga oportunidad de socializar, que disminuzca las conductas repetitivas estereotipadas, que se sienta mejor emocionalmente, que tenga una mejor autoestima, que le regule el sueño, que mejore sus habilidades motrices. Pero bueno, yo siempre digo que si la educación física sería una pastilla, un medicamento, sería la más vendida del mundo, ¿no? Pero como no deja de ser una actividad, y una actividad que si nos ponemos a ver en los congresos de autismo, no hay profesores de educación física hablando de este tema. Hay médicos y hay profesionales de la salud, bueno, todavía sigue estando relegada. Yo creo que cada vez menos también porque las familias tienen más acceso a través de las redes a encontrar conocimiento e información y las familias también son las que se ven con la barrera de no encontrar una actividad física donde los chicos puedan participar o una actividad lúdica, no en principio, porque primero jugamos para después hacer un deporte. Eh, pero bueno, mirá todo el impacto que tiene en la vida de todos los seres humanos y en este caso de las personas autistas, la educación física. Es enorme, ¿no? Y por eso es importante seguir concientizando, seguir llevando información, seguir formando más profesores de educación física en todo el mundo para que los chicos y chicas con autismo, en este caso, tengan la posibilidad de disfrutar de una actividad tan linda como esta. Exacto, y es la salud. La actividad física es la salud. Y tú sabes bien, si no hay salud, no hay vida. Y, y yo te lo digo porque, o sea, a mi próxima pregunta, hablando un poco de mi historia, yo sé que te lo conté la otra vez que hablamos. Yo he tenido dificultades con la área de la educación física, eh, especialmente en la escuela, porque me sentí como, a través de mi crecimiento, fue difícil adaptarme a jugar deporte con los demás, porque no sé cómo interactuar. Vamos a suponer, por ejemplo, un equipo, estemos jugando baloncesto, una cancha de baloncesto. Yo a veces veía, o sea, no quería lastimar a otra persona o tenía preocupación de que alguien me iba a lastimar o acoso, ¿sabes? La cual yo, tú, ¿sabes? Son situaciones en las que enfrenté. Y hubo esa
conexión negativa de mi parte. Yo creo que tú te puedes relacionar con eso con muchas personas con autismo o con otra condición, en términos de la educación física. O sea, como por esas situaciones, no es que esté en contra de la educación física, es por esas situaciones se crea un aspecto negativo, una conexión negativa, la cual a veces yo no quería coger educación física. Yo trataba de coger otras clases y, y viéndolo ahora, yo, o sea, ya como adulto y todas las experiencias que ha atravesado en mi vida, eso es una área en la cual yo no sé si decir que es arrepentimiento, sino que podría decir que lo hubieran manejado de mejor forma. Yo personalmente, porque bueno, estos son los 90, ¿no? O sea, a principios de 2000 no había tanto o no se hablaba tanto de lo que es el autismo, la aceptación, la neurodiversidad, como se habla hoy en día. Había mucha más ignorancia. Y yo había querido tener un coach o alguien especializado en lo que es el autismo o special needs que me haya ayudado en ese proceso o adaptarme a la educación física, porque yo creo que eso me había ayudado bastante, no solamente en la escuela, sino en mi aspecto social, en mi salud, me había ayudado en diferentes áreas. Es una de las cosas las cuales, si yo tuviera una máquina del tiempo, yo volvería a buscar una manera de integrarme más en la educación física, no tener miedo, ser bien proactivo, jugar baloncesto, jugar voleibol, jugar otro deporte, y eso es algo, y eso es parte de los retos de algunos retos los que yo sé que otras personas autistas enfrentan. ¿Cómo, si tienes un padre que te dice que tu niño tiene dificultad en adaptarse a la educación física, qué recomendaciones tú tienes? ¿Qué tú darías? Ahí tocaste muchos temas súper interesantes. O sea, lo que te pasó a vos le pasó a muchas personas autistas, le pasa a muchos chicos, a muchos jóvenes autistas, ¿no? Esta cuestión, en principio, de decir, bueno, ¿de qué va el deporte? No tengo las herramientas, ¿no? O sea, o cómo utilizo mi cuerpo para. Y hay que entender que antes de hacer deporte, primero jugamos, ¿no? Y a veces los chicos y chicas con autismo tienen menos oportunidades para aprender, y sobre todo para jugar con otros chicos y chicas, pero porque a veces no terminan de comprender en principio qué son estos juegos de persecución, ¿no? Esto que voy, corro a alguien y toco y salgo corriendo y paso de ser perseguido a perseguir, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si uno no entiende la persecución en un principio, ese juego de persecución, ese juego movido, después más adelante en el tiempo le va a costar poder sostener deportes de 5 versus 5 como o el básquet, por ejemplo, ¿no? O el fútbol, que tiene más cantidad de jugadores, pero aunque en su base no deja de ser quitarle un objeto al otro y llevarlo a un lugar determinado, un juego de persecución. Solamente con la complejidad de que hay un objeto, que tengo que dominar ese objeto también, y una segunda complejidad mucho más grande, que es que tengo que interactuar con 4 personas más a las cuales tengo que resolver a quién darle un pase, pero también tengo otras 5 personas que me quieren quitar esa pelota. Y esos aprendizajes se van dando a medida que vamos creciendo eh, en un desarrollo, vamos a llamarle típico, o teniendo oportunidades para jugar con otros chicos. Cuando los chicos con autismo a veces no entienden de qué va ese juego de persecución, se empiezan a aislar, ¿no? ¿Por qué también? Porque cuando yo veo chicos corriendo, o sea, yo me doy cuenta que son juegos de persecución, porque tuve experiencias previas, pero si yo no tengo esas experiencias previas y no termino de entender, pueden ser que solamente haya chicos corriendo. O que ese chico, en vez de tocarle la espalda para salir corriendo, sea divertido empujar al otro. Entonces voy y empujo y me doy cuenta que no, que en realidad no están jugando a eso, están jugando a otra cosa. Entonces, poder dar acceso a la información a los chicos autistas y chicas, ¿no? Y que puedan comprender de qué va el juego de persecución, les va a dar primero oportunidades para poder jugar con otros chicos y oportunidades de socialización, pero por otro lado también para ir comprendiendo situaciones cada vez más complejas de interacción social para poder sostener en un futuro mayores normas sociales en un deporte y mayores desafíos en un deporte. Por lo que decías vos, ¿no? Porque en definitiva ahí vos no terminabas de comprender de qué iba, pero tampoco tuviste una persona que te acompañe en ese proceso. Si hubieses tenido ahí un profe de educación física que diga, yo quiero que Tony participe, quiero que ver cómo puedo hacer para que él también disfrute de la actividad física, tal vez ahí hubieses tenido al menos un primer pasito. Tengo a alguien
que le interesa que yo participe, que yo disfrute de esta actividad. Generalmente lo que termina sucediendo es que las personas, sobre todo los jóvenes con autismo, terminan dispensados de la clase de educación física. Bueno, como no le interesa, que no vaya. Y en realidad es todo un proceso que vos decís de experiencias negativas en este tipo de actividad que terminan limitando la posibilidad de disfrutar de una actividad que también los acerca mucho a lo social y que en un futuro, en la adultez, les va a permitir tener actividades de ocio, de tiempo libre, una actividad que ayude a su salud. Los chicos y chicas con autismo, las personas autistas tienen un nivel de sedentarismo mucho más grande que el resto de la población, tienen un nivel de estrés mucho más alto, cosa que la actividad física disminuye, ayuda a la regulación del estrés. Eh, entonces ahí vos como diste la clave y reflejaste muy bien lo que le pasa a muchas personas autistas que lamentablemente por experiencias negativas terminan desistiendo de este tipo de actividad o se terminan construyendo esa realidad de que "Buah, esta actividad no me gusta". Pero de repente te das cuenta que te gusta bailar o que te gusta conectarte con el cuerpo a través de otro tipo de actividades físicas, otro tipo de actividades corporales. Y conectarnos a nuestro cuerpo nos impide también conectarnos con nuestras emociones y con lo que nos pasa. Y eso también es fundamental de tener en cuenta. Entonces, en principio, digamos, el primer consejo sería poder generar experiencias positivas, donde el chico, la chica o la persona la pasen bien, donde puedan conectar con el cuerpo desde otro lugar. Porque yo cuando empezaba a trabajar con muchos jóvenes me sucedía eso, o sea, tenía que convencerles de que podían pasarla bien haciendo actividad física, que podían disfrutar. Y tal vez en principio el gancho, o sea, la situación, la motivación era que se encuentren conmigo para pasarla bien y tener una buena charla y de paso hacer actividad física, hasta que en un momento ese chico dice, ah, pero mira, esto que yo pensé que no me salía, me sale. Que me ha pasado con muchos jóvenes que no sabían, por ejemplo, saltar a la cuerda, ¿no? Esto que ponemos la cuerda y empezamos a saltar y decían, no, pero yo no sé. Le digo, a ver, para, veamos, a ver si no sabes. Y primero lo que hacía era decir, bueno, vos te vas a poner en este lugar y yo cuando te diga salta, vas a saltar. Entonces yo le marcaba el tiempo a través de la voz. Y cuando el chico ya se da cuenta que a través de mi tiempo podía saltar, decía, bueno, ahora lo que vas a hacer es, yo te voy a dejar de y vas a intentar saltarla por tu parte. Y yo controlaba la velocidad de la soga. Entonces le empezaba a generar experiencias positivas. Y después, de a poquito, iba dejándole de dar apoyo y decían, ah, sí, pero sabía saltar. Sí, lo que pasa es que nadie te había enseñado a saltar. ¿No? Y muchas veces estas cosas que parecen evidentes, hay que enseñárselas y así también empiezan a decir, ah, pero entonces puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y sí, solamente que necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso y te dé los apoyos que vos necesitas en ese momento para convencerte de que sí podés. Y me parece que eso es súper importante. Y lo más importante, de nuevo, esta área de la educación física es crucial para el desarrollo de las personas autistas y ayuda bastante a la calidad de vida. Hablando de esos pasos, profesor, dime algunos pasos específicos que tanto la facultad o lo que son los profesores o la escuela o profesionales de la salud, terapeutas o padres, ¿qué algunos pasos se pueden hacer o implementar para que se puedan los apoyos y las herramientas a los estudiantes autistas en la educación física, de que puedan ser exitosos y exitosos? Sí, lo primero de todo es construir el vínculo, ¿no? Lo que llamamos la regulación emocional, la coimplicancia con el otro. A veces está como esa preocupación muchas veces de los padres y las madres de decir, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo deje el celular, deje la tablet? Y bueno, hay que entender que el juguete más motivante tenemos que ser nosotros, ¿no? Y cuando uno logra hacer ese juguete motivante, los chicos dejan su juguete, dejan la tablet. ¿Por qué? Porque saben que con vos la van a pasar bien, van a disfrutar, le vas a ofrecer algo que está dentro de sus posibilidades y demás. Y para construir ese vínculo, a mí me gusta mucho hablar de primero poder construir un contexto donde vos le generes confort, ¿no? O sea, si una persona no está confortable con vos o en el contexto donde está participando, es imposible que te mire a los ojos, es imposible que te preste atención y poder generar confort es fundamental. Yo a veces lo cuento con una anécdota. Hace poquito estábamos en una clase de taekwondo, ¿no? Y había un chico autista. Una clase de chicos y de repente
llega un chico autista y empezamos a ver que ese chico en principio no quería participar, pero estaba confortable en el lugar, sobre todo porque no participaba, pero los profes cada vez que realizaban una actividad iban y querían que participe. Iban y le hacían un chiste, iban y le mostraban algo. Y empezó a pasar una clase, la segunda clase, de repente los profes seguían con esa misma actitud, ¿no? El chico estaba confortable en el lugar, pero no se animaba a participar. Hasta que en un momento los profes proponen hacer una actividad de patada. Y el nene como que de repente se acerca y los profes lo convocan y hace la actividad de patada, ¿no? Y lo ves al nene súper contento y demás. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no solamente que había un contexto que era confortable, sino que también el niño pudo mostrar sus competencias, o sea, que había cosas que sí podía hacer bien y que las podía mostrar y que podía sentirse orgulloso de mostrársela también a sus compañeros. Ese día pasó y el segundo día, el tercer día, cuando fue ser la misma clase, participó en todas las actividades donde los chicos hacían patadas. Y después empezó a participar cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mostrar sus competencias y puede mostrar lo que hace bien y está confortable, bueno, empieza también a sentirse seguro, ¿no? Se empieza a sentir tranquilo, empieza también a ceder el control, porque muchas veces también el problema con los adultos y adultas y los profes es que, bueno, o sea, él quiere controlar todo, bueno, pero quiere controlar todo por algo, quiere controlar todo porque no termina de sentirse seguro con vos. Y cuando ese chico o esa persona autista te da el control a vos, te juro que te da el control de su vida. Hemos hecho cosas excepcionales con personas autistas, hemos viajado en avión, ¿no? Hemos ido de campeonato, de campamentos, o sea, hemos hecho de todo. Nos hemos ido a jugar a puentes colgantes con chicos que tenían supuestamente vértigo, camas elásticas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cuando el chico realmente se siente seguro, confortable, competente, sabe que lo vas a cuidar, te da el control de su vida, pero no se la da a cualquiera, ¿no? Y cuando ese chico te da el control de su vida, bueno, te termina comunicando. ¿Por qué? Porque va a confiar en vos, en que te va a comunicar sus necesidades y vos vas a estar ahí para escucharlo, para respetarle sus tiempos. Y esa construcción del vínculo es fundamental. ¿Por qué? Porque después todos los apoyos que pensemos luego, si el chico no te presta atención, no está ahí en el lugar y no está dispuesto a obedecerte, pero obedecerte porque ya hay un vínculo de seguridad con vos, bueno, es imposible brindar otro tipo de apoyo, ¿no? Después, una segunda clave tiene que ver con cómo hacemos para que los chicos puedan acceder o las personas puedan acceder a la información de qué está pasando en ese contexto. Y yo esto lo digo siempre con el ejemplo del aula y del patio. ¿Por qué? Porque en el aula vos entrás y tenés un asiento donde sentarte, tenés una mesa donde poner tus útiles, tenés un pizarrón donde mirar adelante, donde la docente o la maestra va a poner toda la información. Ahora, vos cuando salís al patio o salís a un parque, no está ninguna de esa información. Entonces vos no sabés ahí qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo va a terminar esa actividad, qué viene después. Entonces, dar acceso a la información es fundamental. Y nosotros que somos profes de educación física, a veces ese acceso a la información es a través de los objetos, de los materiales. Cuando vamos a jugar un juego de persecución, con que le pongamos una gorra o una capa al que persigue, bueno, ya vamos a estar identificando quién es el que persigue y ese chico con autismo va a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, poder dar acceso a la información a través de apoyos visuales son fundamentales. Y apoyos visuales tenemos todo, ¿no? Como le decía, pueden ser los objetos. Una pelota puede identificar que una pelota de básquet que vamos a tirar al aro de básquet. Una soga puede ser identificar que vamos a saltar. Por eso la gran mayoría de los chicos con autismo hacen natación. No porque, digamos, sean todos los profesores de educación física especialistas en autismo, sino porque primero es una actividad individual, ¿no? Que es mucho más sencilla para el nivel de interacción hacer una actividad individual que grupal. Después, por otro lado, porque yo en la pileta de natación, en la piscina, tengo un andarivel, que es muy claro. Tengo una pileta donde voy a nadar y un andarivel que me pertenece a mí. Después, por otro lado, tengo muchos objetos. O sea, tengo la tabla para hacer patadita, tengo el pulvo y tengo el flota flota, tengo
a veces los animalitos de goma eva para poder jugar, a veces tengo pelotitas de pelotero, o sea, hay mucha información a través de objetos que me dan tranquilidad de qué es lo que se espera de mí. Y después tenemos a veces a un guardavidas o alguien que está cuidando la pileta que tiene un silbato que toca el silbato cuando se termina la hora. Digo, hay mucha información que al chico le deja tranquilo de saber qué va a pasar ahí. A veces en el patio o en una actividad, como puede ser una actividad deportiva, no está ese tipo de información y es ahí donde el chico o la chica no termina de comprender lo que pasa y nadie hace ni sostiene algo que no sabe de qué se trata. Es más, o sea, yo si no entiendo algo, entro a un lugar y no entiendo qué está pasando, me voy. O sea, y a las personas con autismo les pasa exactamente lo mismo. Al no entender, no comprender, no participan o no quieren estar ahí. Pues se aburren porque encima del tiempo cuando uno está aburrido se hace más largo. Entonces, que poder acceder a la información contextual es fundamental. Y después, por otro lado, otra clave que podría pensar tiene que ver con el respeto, sobre todo a esa persona en tanto al su perfil sensorial. Sabemos que las personas autistas tienen, o como todos los seres humanos, tenemos distintas formas de procesar la información sensorial, pero muchas veces los chicos y chicas con autismo o con algún desafío de desarrollo presentan patrones que están como en los extremos, ¿no? O son hipersensibles a algunos sentidos o hiposensibles también, ¿no? Esa persona o ese chico que se lleva todo por delante o que de repente quiere tocar a alguien y en vez de tocarlo lo empuja porque no se dio cuenta que estaba haciendo más fuerza. Bueno, esa es una persona que tal vez sea hiposensible a nivel táctil, ¿no? En los distintos sentidos, los patrones que generalmente muestran los chicos y chicas y las personas autistas tienen que ver con los extremos. ¿Y por qué digo el respeto? Porque, bueno, al momento que uno sabe, en definitiva, más o menos cuál es su procesamiento sensorial, puede respetarle los tiempos, no puede respetar. Yo cuando voy a conocer a un chico o a una chica autista, de repente espero que me salude él. Si me das la mano, si me acerca la cara, le doy un beso. ¿Por qué? Porque sé que tengo barba, tengo vello en la cara y eso puede llegar a molestarla al otro. Entonces, no es lo mismo esperar a que él venga a saludarte y yo saludarlo como la persona quiere, a yo ir a saludarle y obligarlo a él a saludar de una manera que tal vez no le guste. Esas pequeñas cositas también van construyendo ese vínculo de seguridad, porque la persona dice, ah, mira, o sea, está respetando que tal vez esto me pueda llegar a molestar. Y poder conocer eso también nos da la posibilidad de, por ejemplo, el sistema proprioceptivo. Eh, tengo hiposensibilidad en mi sistema proprioceptivo, que es el que me da información de mis músculos y de mis órganos internos, ¿no? De poder sentirlos. Si yo soy hiposensible, probablemente eh, se- yo perciba que quiero ir al baño cuando mi vejiga ya está por explotar, o sea, cuando necesito evacuar. Entonces, si yo tengo una persona que es hiposensible y necesita, cuando me dice, tengo ganas de ir al baño, es porque ya tiene que ir a evacuar y yo tengo esa información, bueno, le voy a prestar mucha atención. Ahora, si yo no tengo esa información o la subestimo, probablemente le diga, no, espera a terminar la actividad y el chico salga corriendo, porque si no, ninguno de nosotros, como ninguno de nosotros, se va a querer exponer a hacerse encima o tener que hacer al aire libre porque necesita evacuar en este momento. Entonces, poder tener información de ese procesamiento sensorial también es fundamental para poder respetar a la persona, para poder comprenderla y para también saber cómo percibe el mundo, ¿no? Y saber si en algún momento tal vez está muy saturado. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en lo que nosotros en Argentina le llamamos colonias de vacaciones de invierno, ¿no? Serían como los campamentos de verano o de invierno, no sé si tendrán invierno en Estados Unidos, donde los chicos están de vacaciones. Entonces teníamos un nene que nos dimos cuenta que eh, cuando entraba con todos los chicos a la pileta en una piscina cerrada, el nivel sensorial era tan alto que no toleraba mucho tiempo después dentro de la pileta. Entonces empezamos a pensar que él tuviese la posibilidad de entrar 2 minutos o 3 minutos antes que todo el grupo para poder ya, digamos, ahorrarse todo ese estrés sensorial y así poder disfrutar más de la pileta, ¿no? Que todos los chicos y chicas están esperando el momento de la piscina de natación. Y dicho y hecho, o sea, empezó a entrar 2 o 3 minutos antes y puede disfrutar toda la hora de esta actividad. Entonces, ¿por qué? Porque sabíamos y entendimos que esa carga de sensibilidad auditiva lo imposibilitaba a poder disfrutar de una actividad. Entonces lo que hicimos fue dar un apoyo
para ese chico o esa chica. Entonces, estas tres cuestiones son fundamentales, ¿no? Coimplicancia o regulación en tanto a lo emocional, regulación en tanto a lo cognitivo, cómo accedo yo a la información de saber qué va a pasar ahí, y por otro lado, en la regulación sensoriomotora, ¿no? O sea, desde mis sentidos, ¿cómo puedo hacer para que esa persona gaste más energía, pudiendo prestar atención y participando, que estando atento a resolver su situación porque está incómoda en alguno de los sentidos en el contexto donde está participando? Eso me parece como súper importante. No, y lo dijiste perfectamente. Todos los diferentes aspectos que hay que tener bajo consideración, creando ese ambiente, dando ese apoyo para que las personas con autismo puedan ser exitosas, no solamente lo que es la educación física, sino en diferentes áreas de nuestra sociedad. Yo te quiero preguntar esto, pues, profesor El. Hablamos de adaptación, o sea, como, o sea, nuestra conversación, no solamente nuestra conversación, sino nuestra comunidad, de cómo podemos ayudar a adaptar a las personas con autismo a nuestras actividades. Pero esta pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que debe de las personas con autismo adaptarse a actividades de las personas neurotípicas? Honestamente, las personas neurotípicas deben adaptarse a más, no sé si me entiende lo que te Sí, decía, sí. porque muchas veces se habla de que hay que hablar con las personas con autismo, adaptarse, pero y las personas neurotípicas, las personas normales, no creo que no haya nada normal, honestamente, deben adaptarnos al mundo de nosotros, del autismo y del neurodiverso, o tú crees que puede haber un punto medio entre los dos lados? ¿Qué tú crees? O si en Yo otras creo, partes no tienen esta línea, porque hablamos de aceptación, que esta es la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que es un escenario realista de que haya, por ejemplo, un 100% aceptación de personas autistas? ¿Qué tú crees de estos aspectos? qué interesante lo que planteas. Yo creo que tiene que haber un punto medio. O sea, ¿en qué sentido? Me parece que tenemos que hacer un mundo más amable. Todo esto que hablaba yo anteriormente le sirve para cualquier chico o chica, cualquier persona, ¿no? Esta posibilidad de tener, todos tuvimos en nuestras vidas personas que nos han marcado para bien desde lo emocional y que han sido pilares fundamentales de nuestras vidas y siguen siéndolo. Eh, Todos necesitamos poder comprender lo que nos están proponiendo, porque si no, no vamos a poder realizar lo que nos piden y nos va a frustrar. Y todos necesitamos que nos respeten también, y tener un contexto amable para nuestros sentidos, ¿no? Porque si no, no podemos prestar atención. Lo que sí hay que aclarar que muchas veces lo que sucede con las personas autistas, con los niños, niñas, jóvenes o adultos, es que si no están estos apoyos, la persona sufre, ¿no? Y no es menor esta situación de que una persona sufra. Y podemos evitar ese dolor, construyendo contextos mucho más amables, mucho más seguros. Pero te voy para pensar, ¿no? Este punto medio. Ahora en Argentina está muy de moda, los espectáculos, los cines distendidos, ¿no? O sea, que se regulan las luces, los distintos aspectos, la cantidad de volumen del cine y demás. Y yo pensaba y hablaba con una de las empresas con las que estoy colaborando y les decía, yo hace 18 años que me llevo personas autistas al cine sin ningún tipo de adaptación. Sí, es verdad que uno hizo y hace un trabajo coherente de ir de lo más simple a lo más complejo para que esa persona pueda tener el apoyo que necesita en ese contexto y así disfrutar perdón, del cine. Y tengo muchos ahora que son adultos que se volvieron fanáticos del cine, que le tenían fobia al cine, le tenían miedo, ¿no? Entonces digo, bueno, está bueno esta primera parte del cine distendido, pero no podemos dejar de no trabajar lo otro. Digo, un chico con probablemente unos auriculares a edad pequeña sean muy importantes, pero esos auriculares para limitar el sonido que ingresan, bueno, después hay que trabajar con esa persona autista para que deje de tener que todo el tiempo tener los auriculares o los tapasonidos. Y nos pasaba con un joven ahora en la colonia también, que vos lo veías y al aire libre estaba con los auriculares. Y de repente en la pileta se los sacaba. Pero en la pileta había más ruido que fuera de la pileta de natación. Entonces, claramente eso había pasado de ser un apoyo
a hacer algo que yo creo que me hace bien, pero en realidad ya no lo necesito. Y un apoyo pasa a ser barrera cuando es excesivo. Y eso me parece que ahí está como la responsabilidad profesional de todos los que nos dedicamos a trabajar con personas con autismo, a poder identificar y hacer ese proceso. ¿Para qué? Para que la persona necesite los menos apoyos posible para poder ser lo más autónoma posible, para que se pueda autodeterminar y para que se pueda autovaler por sí mismo y no depender de nadie ni de nada. Obviamente que después hablamos digamos, una heterogeneidad enorme y un espectro enorme en donde hay personas que tienen muchas necesidades y personas que no tantas y con poquitos ajustes puedan vivir una vida plena. Eh, Creo que hay que trabajar mucho con la sociedad para construir una sociedad mucho más amable, pero no quedarnos solamente con eso, sino también hay algo que tenemos que brindarle a las personas autistas, que son apoyos y que son posibilidades de tener cada vez más herramientas. Si no es como, bueno, nada, él percibe el mundo así, está bien. No, bueno, no está bien porque le hace mal. O sea, y el mundo, digamos, cuando uno sea adulto, tiene que salir a la vida adulta con la realidad que haya y hay que darle las herramientas que necesite para desenvolverse en esa vida adulta. No podemos quedarnos solamente en esa utopía de el mundo va a cambiar y va a ser más amable porque no es así, porque a veces es difícil poder pensar un contexto tan universal. Sí, me parece como sumamente importante poder ampliar los límites de lo posible. Ahora, nosotros en la colonia, hablo mucho de la colonia porque, bueno, estamos en este momento, ¿no? Nosotros. Y tuvimos por primera vez una familia que tiene discapacidad visual y su hijo tiene autismo. Su hijo está viniendo a nuestra actividad. Y entonces, bueno, tuvimos que empezar a pensar que no solamente teníamos que mandar al grupo de familias videos y fotos, sino que teníamos que mandar los videos, las fotos y un audio o un texto para que esa familia también pueda acceder a la información. Y nos pareció algo fenomenal, porque seguimos aprendiendo, seguimos ampliando los límites, seguimos entendiendo que hay personas diversas que necesitan acceder a la información de distintas maneras y no hay una única manera de acceder. Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Poder ir hacia ahí, a ampliar todo el tiempo los límites de lo posible en las distintas actividades o instituciones sociales en las cuales una tenga el poder de decisión de pensar esas normas, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, pero no esperar a que se modifique todo o a decir, bueno, respetamos y respetemos, pero también demos apoyo para que esa persona realmente tenga las habilidades que necesita tener, porque las habilidades se aprenden, ¿no? Y para que se aprendan hay que trabajar y es así, es parte de nuestra tarea como profesionales sobre todo. Correcto, y me gustan los puntos que estás estableciendo. Que es importante sí la aceptación y el respeto, pero hay un mundo real, así que hay herramientas, hay apoyo para que puedan salir. Porque lamentablemente, la vida no es fácil, es una vida dura y es nuestra responsabilidad en cómo podemos mejor preparar a las personas autistas a enfrentar ese mundo. Y es bien importante. Todo es la herramienta de los apoyos. Y una pregunta que te quería hacer, ¿sabes? ¿Sabes? De nuevo, hablamos de mucha aceptación, ¿sabes? Sea en redes sociales, en la comunidad. Yo te pregunto, ¿qué más hace, qué cosas hace falta? ¿Qué tú crees que hace falta para poder llegar a otro nivel en esto del autismo, de la neurodiversidad? En principio, ser consciente, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad? A veces se habla de neurodiversidad como algo similar al autismo o a distintas condiciones del neurodesarrollo o a personas que perciben el mundo de manera distinta. Y en realidad el paradigma de la neurodiversidad nos plantea de que todos percibimos el mundo de manera distinta, ¿no? Y cuando hablamos de neurodiversidad, en realidad el paradigma nos invita a no etiquetar, digamos. ¿Por qué? Porque vos podés percibir el mundo de una manera distinta a la mía y yo tengo que entender que en ese abanico, en ese arcoíris de colores y posibilidades, bueno, todos percibimos el mundo. Mismo yo soy bastante hipersensible a los ruidos, me cuestan mucho las ciudades. Digo, no me hace sufrir eso, ¿no? Que es la diferencia con una persona autista, que eso le hace mal y lo hace sufrir. ¿Por qué? Porque está en un extremo mucho más amplio que el mío, en el rango, digamos, de ese arco iris. Bueno, yo estoy más del lado de la persona hipersensible, pero no tan al extremo. Pero nos invita a poder pensar el mundo de manera diversa, que lo natural es ser diverso. Eh,
Y a veces se toma como sinónimo esto de la neurodiversidad igual autismo, y me parece que es un error porque no se termina de comprender el concepto del paradigma. Digo, pensar al neurotípico y al neurodivergente es entrar en el binomio normal y anormal. Es seguir reforzando esa idea de que hay unos que están de este lado y otros que están de este otro. Y entonces, a la hora de la construcción política, de cómo concientizar y cómo informar, bueno, terminamos reproduciendo modelos a los cuales queremos erradicar. Y eso es porque todavía no hay conciencia y no se termina de poder eh, informar bien o tener conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de algo. Yo en eso soy como muy bastante como obsesivo de poder comprender y entender, porque bueno, cuando hablamos de diversidad religiosa, cuando hablamos de diversidad cultural, cuando hablamos de diversidad corporal o diversidad funcional, bueno, también hablamos de neurodiversidad, entra en la neurodiversidad, entra en esta lógica de la diversidad. Em, y me parece que también otro punto muy importante y que pasa mucho en la comunidad de personas con discapacidad es esta cuestión de entender qué cosas son las que nos unen. Generalmente las asociaciones, la comunidad de adultos y adultos autistas, las familias, terminan todas peleadas con todas. ¿Y por qué? Porque en realidad es como no terminar de comprender que todas luchan por lo mismo y que más allá de tener diferencias, tenemos que agarrarnos a los puntos en común para ser más fuertes. O sea, ¿por qué? Porque en la medida que uno tiene mayor voz, mayor relevancia, bueno, tiene mayor posibilidad de cambio, ¿no? Y esa construcción todavía social y política de poder comprendernos a cada uno, porque hay distintas necesidades. Digo, la persona autista adulta que puede comunicar lo que le pasa, lo que le sucede, probablemente sea una realidad muy distinta a la persona autista no hablante, con una discapacidad intelectual severa, con un nivel de apoyo muy alto, con problemas de, a veces de salud mental también. Entonces, y ahí también está esa familia que entiende esa realidad y a veces dice, bueno, me están romantizando el autismo. Bueno, creo que cada mensaje es importante poder en algunos momentos romantizar el autismo, en algunos momentos mostrar la cruda realidad que se vive, eh, pero unidos, ¿no? Construyendo un colectivo mucho más fuerte, y para eso necesitamos seguir informando y concientizando, porque bueno, a veces uno también se topa, ¿no? Con familias que quieren inclusión para su hijo autista, pero de repente discriminan a otro tipo de colectivo, no sea una persona pobre. Entonces, y la lógica de la violencia frente al otro es la misma. Entonces, hace falta más información, hace falta más conocimiento, hace falta esto que haces vos, ¿no? Poder tener vías de comunicación y construir comunidad, y que en esa comunidad se pueda informar y que vaya creciendo, que es un poco como lo pienso yo en mis redes sociales. O sea, no las pienso como de Sotelo, sino las pienso como una comunidad grande en donde compartimos, donde las familias o las personas autistas escriben, comentan sus experiencias y nos enriquecemos mutuamente, siempre con respeto, ¿no? Que es fundamental. ¿No? Y estableciendo esos puntos claramente, ¿sabes? Todo va a depender de cada individuo. Hay que ver cada individuo como una historia, los retos, las habilidades y darle esos apoyos porque todos somos diferentes. Somos diferentes y es lo más importante tener en cuenta en esta misión que tenemos. Y ir más allá de esas diferencias que tengamos y a un frente común. En este caso yo veo como calidad de vida, porque eso es lo más importante. Y cómo podemos, desde tu perspectiva como profesor, como experto y profesional en este campo, yo como autista y también como embajador o los padres, todos juntos trabajar para impulsar esta misión conjunta, esas herramientas y esos apoyos para que las personas autistas o neurodivergentes puedan ser exitosas y que puedan contribuir, que puedan vivir su propósito de vida, que eso es más como yo lo veo. De verdad que sabes, tu perspectiva, tu experiencia, profesor, ha sido única. Y de verdad que ha sido de gran ayuda. Por ejemplo, de nuevo, yo te agradezco mucho lo que haces con nuestra comunidad. Antes de concluir nuestra entrevista, ¿qué mensaje tienes para los padres y sociedad sobre cómo ayudar a las personas autistas en cumplir una mejor calidad de vida? Para mí es fundamental pensarlo en términos de oportunidades, ¿no? O sea,
nos debemos construir oportunidades para que las personas autistas nos puedan mostrar todo lo que sí pueden hacer. Lamentablemente, por distintas situaciones, muchas veces terminan mostrando lo que no pueden hacer o lo que están imposibilitados. Y la verdad que yo me sorprendo cada día, digamos. Tengo al lado chicos y chicas que son dibujantes, que hacen caricaturas espectaculares. Bueno, ayer justamente estaba hablando con una familia de Venezuela, que los conocí a través de la pandemia. Empezamos a armar grupos de habilidades sociales de forma virtual. Y les dije que iba a ir a Venezuela en octubre y nos vamos a conocer y voy a conocer a Santi, y me contaba que Santi hoy ya está, digamos, en la secundaria, en la escuela media, y estaba estudiando eh, para hacer las voces de los dibujitos animados. Y me pareció fabuloso, ¿no? Entonces, es eso, construir oportunidades. Y depende de nosotros, los adultos y adultas, dar esas oportunidades. O sea, nosotros somos los que hoy en día estamos tomando decisiones. Y no podemos no brindar, digamos, nosotros en la colonia de verano generalmente tenemos adultos autistas que dan sus primeros pasos a nivel laboral. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos los apoyos que necesitan para poder entrenarse y después buscar trabajo en otro lugar. Me parece que necesitan oportunidades, sobre todo para mostrar que pueden hacer un montón de cosas. Hasta la persona con un nivel de apoyo más alto. Todos pueden hacer algo y todos pueden aportar algo. El tema es poder encontrar y facilitar esa oportunidad y el qué pueden hacer. Porque soy convencido de eso y porque entiendo perfectamente que todos no tenemos, lamentablemente, en esta sociedad las mismas oportunidades. Y tenemos que tender a eso, a construir oportunidades, y las oportunidades dependen de nosotros, depende del cuidador, de la cuidadora, depende del profesional, depende de la persona que está en el supermercado, depende de seguridad del shopping, porque digamos, tener una perspectiva en discapacidad y tener una perspectiva e información sobre autismo, bueno, también va a evitar que, por ejemplo, una persona que sea seguridad, que sea policía, tenga un trato mejor o contemple una realidad mejor y no termine violentando a esa persona sin saber qué es lo que le está pasando alrededor, o termine subestimando a la persona. Y me parece que eso es súper importante, sobre todo porque también me lo terminó mostrando las redes, ¿no? Uno está acostumbrado a vivir en la sociedad que vive, que en este caso mío es la Argentina. En Argentina hay todo un sistema de seguridad social importante, entonces muchas de las terapias o profesionales son pagadas por el Estado, por un sistema que organiza el Estado, y en otros lugares del mundo eso no sucede. Y en muchos lugares de Latinoamérica hay familias que no tienen ni siquiera profesionales trabajando con sus hijos. Entonces, lo poquito que uno brinda en las redes, para eso es un montón, y las que terminan construyendo esas oportunidades para sus hijos son los cuidadores y cuidadoras. Entonces, por eso me parece es fundamental. Y bueno, nada, Tony, la verdad que agradecerte por este diálogo. Siempre es muy lindo poder compartir, eh, sobre todo en este caso con alguien que lo vive en primera persona, ¿no? Y es fundamental poder escucharles y que ustedes también tomen este tipo de espacios, la voz para poder comunicar. Me parece fundamental. No, y te agradezco mucho de parte de nuestra comunidad y de parte mía lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nuestra comunidad. Tu trabajo es valioso y sé que ha hecho un gran impacto en la vida de miles y miles de personas y familias alrededor del mundo. Y estamos muy agradecidos, bendecidos que tenemos a ti en nuestra comunidad. Y hablando de redes sociales, profesor Edu, ¿cómo te pueden conseguir? Si hay familias que estén interesados en aprender más de ti, de tu servicio, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales? @edu_sotelo, SOTLO, @edu_sotelo, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, en cualquier red social. Bueno, en YouTube directamente ponen Edu Sotelo Autismo y aparece mi canal, pero en todas, @edu_sotelo, y me encuentran. Y bueno, seguimos construyendo comunidad, ¿no? Entre todos, que es lo más importante. Perfecto. Y yo voy a poner todos los enlaces a tus redes sociales en nuestra descripción una vez que se publique el episodio para así las personas tengan su información. Bueno, profesor Edu, mi amigo, gracias por haber tomado tu tiempo de venir a mi podcast. Tu perspectiva, tu experiencia, sé que va a ser de gran ayuda
y bendición para muchas familias que están viendo este podcast. Y yo creo, y yo sé que no va a ser la última vez que vas a venir aquí, siempre eres bienvenido a participar en mi podcast, porque yo sé que hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre esta misión que tanto tú como yo tenemos sobre nuestra comunidad del autismo, que es una comunidad que nos lleva a nosotros a nuestro diario vivir y nuestro propósito de vida. Así que un abrazo, te envío un abrazo desde aquí, desde Estados Unidos, y gracias por haber participado en este episodio de Hablemos Autismo. Nos vemos pronto, Tony. Muchas, muchas gracias.